tenemos a Jonás, que se queda solo en casa porque su madre de un salto va a traer un poquito de aceite. Y entonces Jonás piensa, de un salto, mi madre va a volver de un salto desde la tienda, qué salto tan grande. Y Jonás se queda solo en la cocina y empieza pues, a sentir miedo. Y empieza a sentir miedo en el cuerpo, su cuerpo empieza a temblar, su corazón empieza a latir con mucha fuerza y el miedo se va apoderando de su cuerpo. Sus manos tienen miedo. Entonces, para quitarse un poco el miedo, pues se agarran una a otra, como hacemos las personas, y se fijan en el frigorífico, que tiembla. Pues piensa, el frigorífico ha temblado. ¿Por qué habrá temblado el frigorífico? Y empieza a pensar, ¿por qué habrá temblado el frigorífico? Porque tiene miedo. ¿Y de qué puede tener miedo un frigorífico? Empieza a hacer cábalas y al final llega a la conclusión de que hay un lobo en el frigorífico. Un lobo que está aquí aferrado, ¿no? Que se está comiendo toda la comida del frigorífico. Entonces Jonás sale corriendo y se esconde debajo de la cama. Y está ahí un rato debajo de la cama y de repente escucha el ruido de la puerta. Sabe que vuelve su madre. Entonces sale corriendo a donde su madre y le dice, oye, que hay un lobo en el frigorífico. Y su madre le dice, ¿cómo que hay un lobo en el frigorífico? Jonás se mete debajo de la cama. No lo abras. Pero su madre abre el frigorífico y le dice, mira, no hay ningún lobo en el frigorífico. El frigorífico tiembla porque al pararse el motor, pues tiembla un poquito así. Entonces la madre hace pruebas con el mando, enciende el motor, el frigorífico tiembla un poquito y lo apaga. Y entonces Jonás pues, hace pruebas también varias veces y se da cuenta, pues sí, el frigorífico tiembla por el motor. Y así pues se acabó la historia. Pero antes de acabarla, Jonás pregunta a su madre, oye mamá, ¿y cómo has vuelto de la tienda de un salto? La pena de Jonás. Aquí vemos a Jonás de la mano de sus padres, caminando por la calle. Y a Jonás le gusta caminar de la mano de sus padres por la calle y de vez en cuando le gusta dar un saltito. Así, se cuelga de la mano de sus padres y levanta los pies y da un gran salto. Y los padres pues, se tambalean un poquito porque les coge de sorpresa, ¿no? Y le dicen que no lo haga, pero a Jonás es que no se puede aguantar. Y en esto, pues en uno de los saltos, su padre se da un coscorrón, ¿no? Entonces se enfada un poquito y entonces la madre se ríe del coscorrón, el padre se enfada con la madre porque se ha reído, y entonces empiezan a discutir los padres y Jonás se pone muy triste porque los padres están discutiendo. Entonces pues, siente que se hace pequeño, cada vez más pequeño, pero sus padres se reconcilian otra vez porque es una tontería, y su papá perdona, y se piden perdón mutuamente. Y entonces Jonás se consuela, se vuelve a hacer grande otra vez, chupa la lágrima que le estaba saliendo y entonces pues, vuelve a pasear con sus padres por la calle contento, y de vez en cuando hace yup con las piernas para arriba y pues así se acabó la historia. No metió lo de la farmacéutica eso. Los padres pues ya acaban también muy amigos. Es Jonás el que hace que se besen porque les hace tambalearse otra vez, ¿no? Así.
vemos aquí a Jonás en la cama y a un despertador con orejas de conejo que le ha regalado su padre. Entonces, Jonás no se puede dormir, escucha el tic-tac del reloj. Está un poco preocupado por algo. Aquí tenemos el despertador con orejas de conejo y a Jonás, pues, que tiene un poquito de insomnio. Él huele distinto en su casa desde que nació su hermano. Su hermano, pues, que hace poco que ha nacido, pues ha dado un olor distinto a su casa. Antes olía a Jonás y ahora huele a la hermana de Jonás en casa. Cuando su madre estaba embarazada, pues le decían que Jonás que iba a tener una hermanita, todo esto, con lo que hacen todos los padres, ¿no? Con sus hijos. Y bueno, pues hay conversaciones de Jonás con su madre, pues, porque como le da patadas en la tripa, pues a ver si no le hace daño. No, solamente cosquillas, le dice su madre, pero Jonás no está muy conforme, ¿no? Porque ¿cómo puede dar patadas a su propia madre, ¿no? Una niña. Entonces, el día en el que van a hacer la niña, pues a Jonás pues salen rápidamente de casa y a Jonás pues le tienen que dejar con la tía Pauli. Y él no quiere quedarse con su tía Pauli, porque dice que su tía Pauli pues le da unos besos demasiado fuertes y que un día lo va a ahogar. Entonces pues está ahí, pues aquí está la tía Pauli con Jonás y Jonás dice pues que lo va a ahogar y tal, y protesta y no se quiere ir con su tía Pauli. Pero al final pues lo convencen, lo llevan y se lo pasan muy bien con su tía Pauli y se hacen muy amigos. Entonces, a partir de este cuento, la tía Pauli será la mejor amiga de Jonás. Cuando vio por primera vez a su hermana, él se acercó y la hermana abrió los ojos y se echó a llorar. Entonces Jonás pensó que su hermana no le quería. Esa fue esa conclusión. Y eso pues le tiene un poquito preocupado a Jonás. Está Jonás pues un poquito celoso, ¿no? En casa de su hermana, está un poquito celoso de su hermana. Entonces pues anda un poquito como preocupado, no duerme bien. Encima pues cuando ya la hermana crece un poquito, pues le rompe los juguetes. Sobre todo, algo que no le gusta a Jonás, le desordena los juguetes. Y eso no le hace ninguna gracia a Jonás, entonces esconde sus juguetes. Luego resulta que la hermana, cuando empieza a gatear, pues se sube a todas partes. Es una niña muy ágil, entonces pues tienen que andar con muchísimo cuidado. Por ejemplo, un día se empieza a subir con una banqueta, arrastra una banqueta y se sube al balcón. Entonces la tienen que coger el padre y Jonás pues, para que no se caiga, ¿no? Y tienen que poner barrotes por todas partes pues, para que no se haga daño. Jonás recuerda todo eso en su cama con el despertador que le regaló su padre. En esto, pues, siente algo raro, una sensación muy rara, y esa sensación es de peligro. ¿Qué está ocurriendo? Jonás se levanta de la cama, va a la habitación de su hermana y se encuentra con que la hermana escaladora está subida al borde de la cuna y ahí haciendo malabarismos. Entonces Jonás corre a cogerla porque se va a caer y la salva de un buen golpe, porque él, bueno, aquí no está el dibujo, pero él la agarra y se caen los dos al suelo y
Jonás con su cuerpo protege a su hermana. Entonces la hermana, como agradecimiento, le chupa la nariz. Entonces Jonás se da cuenta de que su hermana le quiere un montón, ¿no? Y así, pues, con esos recuerdos, otra vez se vuelve a la cama y se duerme con el ruido de su despertador. Tic,